Invisibles, estamos otra vez con ustedes una semana más. Les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas, asistir, participar en estas llamadas. Continuamos con Esteban Lluís Acef. Hemos concluido con la parte de fundamentos de matemáticas, lógica y conjuntos y un poco de teoría de modelos, una introducción. Y entramos a una nueva etapa. Empezaremos a explorar el álgebra. Pues adelante, mi querido Esteban. Muchas gracias. Buen día. Ok, muchas gracias, David. Pues vamos a comenzar con, pues bueno, el estudio del sistema algebraico más sencillo, ¿no? Y bueno, tal vez aquí viene previamente una especie de discusión filosófica de qué es el álgebra. Eh, a final de cuentas, el álgebra lo único que da es estructura sintáctica, es decir, estructura a los símbolos para poder determinar, pues, bueno, construir a partir de símbolos otros símbolos y sobre todo, pues, poder realizar eventualmente aritmética, es decir, pues determinar la equivalencia entre símbolos, ¿no? Porque representan conceptos similares, entonces se declaran iguales, ¿no? Y hay que, pues, entonces estudiar estas estructuras y bajo qué sentido se dice que ciertas cosas son iguales, qué son las cosas, cómo se construyen de manera estándar los símbolos en álgebra. Y bueno, pues vamos a ver el caso más sencillo, que es el de la estructura que se conoce como monoide. Entonces, eh, vamos a comenzar, de hecho, con lo que se llaman monoides libres. Se va a entender por qué el nombre de monoides libres, pues tal vez en otra sesión, cuando se vea que es una estructura libre en álgebra, pero eh, la idea comienza con lo siguiente. Pensemos en que se tiene un conjunto, llamémosle, perdón, aquí está, debería ser el que dibuja, sí. Pensamos que tenemos un conjunto A. Vamos a enlistar sus elementos. Ya sabemos que esto lo podemos hacer con cualquier cardinal. Pero bueno, voy a quedarme, si quieren, nada más con un caso finito. Entonces nada más voy a usar algunas letras como A, B y C, ¿no? Pensamos que tenemos este conjunto, ¿no? Con tres cosas diferentes. Y algo que me interesa, pues, es empezar a definir una estructura algebraica a partir de esto, ¿no? Eh, entonces, pues, lo que voy a hacer va a ser simplemente empezar a formar palabras que usen las letras A, B y C, donde una palabra, pues, la entiendo como un arreglo finito de, de elementos de A, ¿no? Entonces, por ejemplo, una palabra puede ser una pequeña lista como A, A, B, A, ¿no? Esto es una palabra. Otra palabra podría ser C, C, AA, ese es otro ejemplo. Puedo hacerlas de diferente tamaño. Puedo hacer, por ejemplo, BC, BCA. Esta es una palabra de 5 letras, estas eran de 4. Y bueno, lo interesante al final de cuentas es que si me fijara yo de alguna forma en el conjunto de todas las palabras de A, vamos a llamarle como usualmente lo denotan como A asterisco, el conjunto de todas las palabras de A. Resulta ser que dadas dos palabras, por ejemplo, AABA y CCAA, puedo yo operar estas dos para formar una nueva palabra. A partir de dos palabras, puedo formar una tercera palabra. ¿Cómo? Pues simplemente concatenándolas, es decir, este, donde termina esta, iniciar la siguiente, ¿no? Este es el ejemplo fundamental. Ujú. No sé si se está entendiendo bien cómo va la cosa. Pero pues a final de cuentas, lo que tenemos es, dado un conjunto A, podemos formar el conjunto de todas las palabras finitas que se forman con los elementos de A. Esto lo vamos a formalizar después, ahorita nada más es para adquirir la idea. Y tenemos una función de concatenación que al tomar dos palabras,
nos devuelve una nueva palabra, ¿no? Entonces, estos son los elementos fundamentales para comenzar a hablar de monoides. Bueno, de hecho, para hablar de monoides me falta uno más, pero este es como una tontería. Eh, Puedo yo también hablar de una palabra que no tiene letras, es una palabra vacía, ¿no? O sea, pues si es agarrar los elementos de A y ponerlos, pues podría agarrar ningún elemento de A y dejarlo así, ¿no? Y pues simplemente la regla de concatenación con la palabra vacía, pues es dejar la misma palabra de antes, ¿no? Ok. Exactamente, dejar lo mismo, ¿no? Y fíjense que pues concatenar con la palabra vacía por la derecha o la izquierda no importa, ¿no? Entonces, Hubiera esta sido. consideración es la primera vez que se requiere algo como una especie ya como de operación. Un neutro estás pidiendo. Sí, exactamente. Va a ser lo que va a ser el neutro y de hecho es lo que le da el nombre a esto de monoide, Mm, debido a que hay un solo neutro. Hay estructuras algebraicas más generales, como las categorías, donde puede haber más de un neutro, ok. pero hay que entender ahí qué significa neutros bajo un cierto contexto, ¿no? Esto del Es- neutro me parece como que una regla ya diferente a las construcciones anteriores, en el sentido en el que empezábamos por un conjunto con letras. No hay una regla muy clara o no tengo claro si hay como alguna limitación sobre las palabras que se pueden formar, o sea, si se pueden hacer cadenas infinitas o... no, nada más que te dije que sí tienen que ser finitas. Ah, Ajá. perdón, no me quedó fijo eso, perdón. Entonces solo son cadenas finitas, pero del número que sea, no cuatro o cinco, o todas tendrían que ser del tamaño cuatro. No, pueden ser del tamaño que quieras, pues si no, no tendría sentido que 4 y 4 me dan 8, ¿no? Entonces ya Exacto, rompí la regla. claro, Sí, no, claro. tiene que ser de cualquier número. De hecho, pues aunque A sea finito, fíjense que el conjunto de palabras que se forma de A siempre es infinito, ¿no? Eso es algo muy importante. Claro. Pero en ese sentido me parece como una regla muy general, pues simplemente es una secuencia de de las Ujú, letras que tienes, sin sí, mayor restricción. exactamente. Y de hecho hay que destacar cosas importantes como, por ejemplo, la palabra ave no es lo mismo que la palabra BA, ¿no? Claro, Porque en una primero va la A y después va la B, y en otra ok, primero va la B y después la A, ¿no? de acuerdo. Entonces cada palabra es una entidad diferente y al concatenar palabras, pues obtenemos nuevas palabras, ¿no? Eso no Claro, significa que la concatenación de dos palabras diferentes, de dos parejas de palabras diferentes, no nos pueda dar la misma. Por ejemplo, esta misma palabra A, B, A, C, C, A, la puedo obtener con otra pareja de palabras, ¿no? Por ujú, ejemplo, A, B concatenado con A, C, C, A, ¿no? Pues esta concatenación me va a dar la misma palabra, ¿no? A, B, A, C, C, A, ¿no? claro, ¿Estamos de acuerdo? claro. Ok. En ese Eh, sentido, la función concatenación como que recupera perfectamente la regla anterior, que simplemente era de secuencias de letras, y aquí pues estás como concatenando y particularizando. Lo que quería resaltar es que el neutro es la primera que me parece como tan particular y diferente a estas dos. no, ahorita te voy a enseñar que todo es de lo mismo. Ujú. Ok. Vamos a formalizar la construcción, ¿va? Eh, Ah, ¿Qué te parece que pues tenemos un conjunto A y te tengo que definir quién va a ser el conjunto de palabras, ¿no? Pues ahí te va. A asterisco lo voy a definir como la unión sobre todos los naturales de las funciones de n en A. claro, claro, Ujú. de Y acuerdo. aquí es donde está lo interesante, porque cuando tienes el índice cero, A a la cero, acuérdate que pues es vacío, ¿no? Porque el conjunto de funciones de 0 a pues solamente consta de la función vacía, ¿verdad? Cierto, Entonces aquí ya sale naturalmente el neutro. Ujú. claro. Ah, muy Y bien. ahora, el chiste es cómo interpreto a una función
que es elemento de este conjunto como una palabra, ¿no? Ah, pues si f está en este conjunto, entonces existe un número natural n, de forma que f es elemento de AN, ¿no? Ya. O sea, es una función con dominio en n y codominio en a. ¿Y cómo a partir de esta f obtengo pues una representación que me recuerda a estas palabras? Ah, pues está relativamente sencillo, ¿no? Tenemos dos casos. Si n es igual a 0, pues no hay nada que hacer porque f tiene que ser igual al vacío, ¿verdad? De acuerdo. Si n es mayor que 0, pues tiene sentido hablar de n menos 1, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, ¿eh? Pues porque ¿Por si n qué? es mayor que Ah, sí, 0, sí, n sí. menos 1 Claro, es un natural. claro, claro, Ajá. totalmente. De acuerdo. Si n fuera 0, n menos 1, pues ya como número natural no queda muy bien, ¿no? Claro. Acuérdate que si n es mayor que 0, f es exactamente el conjunto de todas las parejas ordenadas, donde vas a tener i y f evaluado en i, con i elemento del conjunto de índices que va desde 0 hasta n menos 1, ¿verdad? Claro. Sí me gusta lo que estás haciendo. ¿Sí? Entonces, eh, fíjate que pues tengo pues, todos estos FDIs. Entonces, ¿por qué no la palabra que representa F, que sea simplemente F0 es un elemento de A, F1 también es un elemento de A y así sucesivamente, ¿no? Pues que sea la palabra que nada más conste de los elementos desde F0 hasta Fn-1, ¿no? Sí, esta es la palabra. Y ahora aquí viene lo rudo de escribir la concatenación, ¿no? Si tengo yo esta palabra de longitud n y esta otra palabra g, digamos, de longitud m, digamos g0, g1 hasta gm-1, ¿cómo voy a describir a la palabra que es concatenar por la derecha, por la izquierda f con g por la derecha, ¿no? O sea, sabemos que lo que queremos obtener es una palabra que sea f0, f1, etcétera, hasta fn-1, y después queremos que empiece g0, g1, y así hasta llegar a gm-1, ¿verdad? Este es el objetivo de escribir esta función de concatenación, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo lo hacemos si vemos el jueguito de índices? A ver, hay que ver primero el dominio. Esto tiene n elementos, esto tiene m elementos, y pues si estamos indexando de manera disjunta con n y m, pues esto tiene n más m en el dominio, ¿no? De acuerdo. Entonces, fíjate, ya cómo vamos poniendo las cosas. F asterisco G va a ser una función. Fíjate que el dominio de F es un número natural y el dominio de G también lo es, ¿no? Son n y m Cierto. respectivamente. Entonces esto es el dominio de F más el dominio de G. Ese es el dominio de F asterisco G. De Ajá. acuerdo. Y su codominio pues tiene que ser A, ¿no? Y ahora pues tengo que dar la regla, ¿no? ¿Cómo calculo F asterisco G en un elemento de n más m, ¿no? O sea, un número natural estrictamente menor que n más m. Ajá. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues f asterisco g en el índice i, pues va a ser f en el índice i cuando i sea elemento de n, ¿no? Es decir, el dominio de f. Y si i es más grande, pues le tengo que quitar el dominio de f, ¿no? Entonces, va a ser g evaluado en el índice i menos el dominio de f cuando i es mayor o igual que el dominio de f. Ajá. Y ahí está la regla de concatenación, ¿sí? Claro. Ok. Va. Entonces ahí está esto, ¿no?
Me encantó, bueno, me llamó mucho la atención justo el uso de, pues, de los naturales, Ujú. lo importante. Sí, es muy, muy importante. De Y bueno, acuerdo. aquí hay algo que no sé si demostrar a todo detalle o no, pero que es muy importante, que es que esta operación de concatenación cumple una propiedad muy especial. Voy a insistir en que esto es una función que toma dos palabras de aquí. Por cierto, se puede demostrar que esta definición pues funciona perfectamente si f o g son la función vacía. ¿Por qué? Porque el dominio va a ser el cero y como nada pertenece al vacío, pues alguno de estos dos renglones desaparece y todo funciona bien. Ajá. Claro, pero un monoide entonces ya puede verse desde ahí, ahí ya se ve tanto el neutro, ahí ya se ve la concatenación y las palabras. Exactamente. Y nada más me falta una propiedad para comenzar a hablar de monoides, que es la que Ah, quiero ok, describir ahorita. ok. Que se ve como una tontería en este ejemplo, pero resulta muy, muy importante y es así como la clave para comenzar a desarrollar el álgebra. Resulta ser que si tuviera yo tres palabras, F, G y H, si concateno primero F y G y después concateno la palabra resultante con H, esto es lo mismo a haber concatenado primero G con H y después concatenar con el lado izquierdo con F. Ujú. La famosa asociatividad. Ok. ¿Sí? Ujú. Es, por cierto, esto, otra cosa muy importante es que esta concatenación, pues, está siguiendo una convención, ¿no? Porque estrictamente esta función, al ir de un producto cartesiano a esto, pues se evalúa en parejas ordenadas, ¿no? En realidad lo que estamos haciendo es que la evaluación bajo esta función de una pareja ordenada f, g, la estamos escribiendo como f por g, ¿verdad? Ujú. Esta convención es muy importante. Si tradujera con lo que realmente significa la asociatividad, se darán cuenta que en términos de funciones es una propiedad para nada trivial. Nada trivial. Estoy diciendo que esto es lo mismo que esto. De acuerdo, me hace pensar, si una estructura algebraica da orden, da un orden así como a todo el posible lenguaje y a simplemente todas las palabras formables. O Depende sea, a qué te ya refieres pienso, con orden. claro, Orden depende en acá. el sentido de orden parcial, no. No, claro, Si no te desde refieres a estructuras, sí. estructura. Sí, estoy pensando como a aquello que le da a que nuestro lenguaje no solo sean palabras, sino que transmitimos ideas eh, Ujú, a, sí, a- la semántica, ¿no? a la Este, semántica. lo que pasa es que, O sea, como me te hace... dije, Ujú. el álgebra, digamos, ya si analizamos qué es realmente, es asignar estructuras. Y lo que pasa es que eso es sintaxis, no semántica. Ajá. Ok, Pero, uno, nosotros no solemos definir sintaxis si no hay una semántica, pues si no, es solo manejar símbolos ciegamente, tal cual como este ejemplo. Esto no significa absolutamente nada, ¿verdad? Estas palabras y sus concatenaciones no significan nada. totalmente de acuerdo. Por eso vimos teoría de modelos. Lo que Claro. sucede es que esta sintaxis va en relación con una semántica cuando podemos interpretar estos símbolos. Ok. Ajá. Lo que Ujú. pasa es que la semántica por sí misma, pues es ahora sí que la pura idea del que estamos hablando y que se satisface. Y acuérdate que en medio de estas dos lo que hay es una interpretación. Ujú. Que bueno, la interpretación es más bien una parte semántica, ¿no? Pero también se puede Ujú. ver como algo sintáctico porque dices que la semántica tiene una estructura que se recupera en forma de símbolos, ¿no? Ujú. Pero esto es justamente el paradigma de la teoría de modelos, ¿no? Claro, Que los símbolos representen cosas, ¿no? O que las cosas las puedes ver representadas a través de símbolos. Y aquí, pues, este claro. ejemplo está todo insípido, ¿no? No te dice absolutamente nada. Pero Solo estoy... Ujú. nos pusimos a formar palabras. Pero De acuerdo. le puedo yo dar una semántica a esto donde a lo mejor tenga sentido. Te voy a dar una semántica. Ajá. ¿Qué te parece
si pensamos, lo mejor siempre son los sistemas dinámicos, para darle semántica a las cosas. Y vas a ver que esto no es lo que usualmente llamarías un sistema dinámico, pero bueno, va a ser un ejemplo. Si quieres, pensemos en 3 puntos. Los indexos, si quieres, 0, 1 y 2. Y vamos a pensar en, pues, en un contexto donde lo que me interesa es cómo estoy enumerando estos 3 puntos, ¿no? 0, 1 y 2. ¿Qué te parece que aplicar la letra A consista en dejar los 3 puntos iguales? Entonces tengo aquí 0, aquí el 1 y acá el 2, ¿no? Pues ahí tengo una interpretación de la letra A. Ahora tengo que interpretarte qué es la letra B. Ajá. Pues voy a interpretar la letra B como, ¿qué te parece dejar fijo el 0 e intercambiar los otros 2 puntos? Vamos a poner aquí el 0. Bueno, aquí 2 y 1. De ahí empiezas. Y te lo voy a identificar con intercambiar el 1 y el 2. Ajá. Entonces voy a poner aquí el índice 2, aquí el índice 1 y aquí el 0, ¿no? Ahí está una B, ¿no? ¿Y qué te parece que C lo interprete yo como, qué sé yo, 0, 1, 2, 0, 1, 2, una rotación a la derecha, ¿no? Vamos a ponerle los índices 0, 1 y 2. Si roto a la derecha, entonces tengo aquí 0, 1 y 2, ¿no? Entonces ya te interpreté A, B y C como transformaciones de los índices en un arreglo triangular, ¿no? Y ahora, pues, ¿qué dice la teoría de modelos? Tienes que interpretar las constantes, ya las interpreté. ¿Qué me falta? Interpretar las funciones, ¿verdad? Ah, me falta interpretar la concatenación. ¿Qué va a ser la concatenación? Pues, ¿por qué no? La composición de estas transformaciones, ¿no? Es decir, aplicar primero esta y después esta, así tal cual el orden que van apareciendo, ¿no? No sé qué de acuerdo. te parece, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué significa una palabra como A, B, A en este contexto? Pues significa primero hazle nada a los índices, después intercambia el 1 y el 2, y después no les hagas nada y no les vuelvas a hacer nada. Ah, ok. Y fíjate que aquí bajo esta interpretación, esta igualdad es de acuerdo a la interpretación, esto fue exactamente lo mismo que haber hecho B, ¿no? Claro. Esto no necesariamente sucedió aquí en el monoide, ¿no? En el lenguaje. Y esto es lo que yo te decía, que los modelos simplemente respetan todas las relaciones que surgen aquí en el lenguaje. Pues bueno, son los cálculos, ¿no? Sí sigue siendo cierto que, por ejemplo, si hago primero AB y concateno con AA, obtengo lo mismo que ABAA, ¿no? En la interpretación, al interpretar cada una de estas partes, ¿no? O sea, sí tiene todo esto sentido, ¿no? Es lo bonito, que esto respeta toda la estructura de allá, de este lenguaje sintáctico general, y algunas cosas más, ¿no? Que si quieres capturar con sintaxis, es por eso que vamos a llegar a la definición general de monoide. Porque algo que no sucede es que ABAA sea igual a B en el monoide general, ¿no? En A asterisco, ¿verdad? De acuerdo. Pero sí se entiende, viste cómo tuvimos el lenguaje e interpretamos cada una de sus partes, ¿no? En este modelito. Sí, ahí me ayudas me haces pensar muchas cosas. Yo no lo había aterrizado a interpretar justo a la función concatenación, entonces, más bien que era una interpretación dentro de un modelo. Yo no veía la función concatenación desde ahí. Creo que es desde ahí, por lo que estoy entendiendo. Y a ver si me ayudas a expresar esta idea que tengo. O sea, yo estaba ubicando, por ejemplo, a un monoide ya dentro de
la semántica de las ideas matemáticas. O sea, como un monoide ya dentro de la semántica, y lo que estaba pensando es, a esta función concatenación, el hecho de que le exijamos la asociatividad Ujú. es como una exigencia a, a la sintaxis libre completamente, a la que no se le Bueno, pedía no. ninguna restricción, a Sí, la que es o sea, solo simple. podríamos tener una sintaxis donde efectivamente los paréntesis cuenten, ¿no? Donde ABA sea diferente a ABA, ¿verdad? Ujú, ujú, Que sí, esto existe en lo que se llama álgebra universal. Sí te da una estructura. Lo que pasa es que es tan difícil encontrar un fenómeno donde esto suceda y no suceda la asociatividad. No significa que no existan fenómenos donde esto pase, ¿eh? Sí los hay. ujú, Y ujú, son hasta relativamente fáciles de encontrar. Si usas como operación la resta, te puedes dar ujú. cuenta muy fácilmente de que, a ver, creo que este funciona. 2 menos 1 menos 2 cambia radicalmente de acuerdo a cómo pongas los paréntesis. Ujú. Porque 2 menos 2 te va a Mm, dar 2 menos 1 menos 2 es menos 1, ¿no? ok, o sea, de la Y eso, fenomenología, además de la realidad que percibimos y con la que estamos en contacto, es una exigencia muy natural, no es una ah, restricción, eh, eh, bueno, que de forma, ¿no? Pienso en qué tipo de formas y qué ya es un monoide, ¿no? Comparado con todas las otras cosas que existen. pues es que te digo, desde el punto de vista de modelos, Ujú, ¿qué estás teniendo en tu asignatura? Pues nada ujú, más un conjunto y una ujú. operación, ¿no? Sí. Y esta operación lo único que sabes es que va del conjunto, cruza el conjunto en sí mismo, ¿no? Pues ya, esto es tu asignatura. Un conjunto y una función, lo único que tienes que interpretar son las constantes de esto, porque bueno, le vas a poner el neutro y puede que te interese en realidad identificar cada uno de los elementos de A como una constante, lo cual es válido, y Mm, entonces quedarte con nada más la función definida en cada una de las constantes, y tienes que interpretar cada constante y la operación, ¿no? Y eso ujú. es todo lo que tienes que hacer, pero esta operación, pues es cualquier función que tome dos cosas y te devuelva una, como la resta en los naturales, ¿no? De Bueno, o en los acuerdo. enteros, más bien en los enteros, porque en los naturales no puedes restar cualesquiera dos, ¿no? Uno menos Ujú, dos no te da un natural, ¿verdad? ujú. Este, pero bueno, en los enteros sí funciona. Y pues nada más el chiste es que lo interpretes. Ese es el Claro. punto importante, interpretarlo. Sí, estaba pensando justo en su subconjunto, en el subconjunto de todas estas funciones, específicamente en aquellas que ya les pides que además la operación sea asociativa. Y es que cuando pides que la operación sea asociativa, ¿qué estás haciendo? Acuérdate que esto es una asignatura, RO. Ajá, ok. Tienes el lenguaje de RO, ¿no? Ujú. Donde Ah, vas a tener todas las posibles proposiciones que puedes formar con RO. ujú. Entonces estás diciendo, o sea, si no pusieras nada, pues ahí tienes todas las cosas que se valen solitas por tautología para este tipo de estructuras, ¿no? Exacto, es con Pero todo. estamos pidiendo como axioma dos cosas. Estamos pidiendo, dados cualesquiera X, Y, Z elementos de la estructura de A, se pide que X por Y por Z sea igual a X por Y por Z, ¿no? Ujú, Ok, ya agregaste un axioma que van a cumplir todos en este tipo de teorías, que es la teoría de monoides. Ajá. ujú, Y otro axioma que agregamos es dado cualquier X, se cumple que E ujú, por X es igual a X y X por E es igual a X, ¿no? ujú. Pero esto es porque en cada modelo, bueno, eso es lo único que me faltó hacer técnicamente, pues fue validar que se cumple este axioma, ¿no? El de la asociatividad y el neutro. Pero en estos modelos, dado que, o sea, ya si lo hiciera formalmente, te digo que al final de cuentas todos los modelos se hacen en teoría de conjuntos, justamente para poder validarlos. Ujú. Estos son funciones y la composición de funciones es asociativa, ¿no? Lo que estoy haciendo es componerlas.
Pues entonces justamente si se cumple esta asociatividad, y dado que una de estas funciones es la identidad, también se cumple la propiedad del neutro. Ujú, Entonces, por eso sí esto es un modelo de este monoide, porque ujú. cada uno de los símbolos de la asignatura los interpreté y cumple los axiomas que debe cumplir de monoide, ¿no? Ok, muy bien, ok, va, Ujú, ya entendí eso. O sea, sí. súper bien ya como... Y ligarlo con lo que vimos de teoría de modelos, va, no lo había aterrizado tan chido. Ujú, sí, y bueno, por eso había hecho el énfasis en teoría de modelos, porque esto no significa absolutamente nada, ¿no? Me Bueno, hice gusta. ya digamos que técnicamente sí lo estoy interpretando en teoría de Ujú, conjuntos de esta manera, ¿no? Estoy claro. interpretando el que es un monoide al decirte quién era A asterisco como conjunto, ¿no? Esto ya es Ujú, una interpretación en sí mismo, ¿no? claro. Entonces esto Y es teoría de monoides. exactamente, esto es teoría de monoides. Teoría de monoides. Y te interpreté la función composición de esta forma, ¿no? Aquí está Ujú, toda la interpretación, ¿no? me gusta. Pero esto es otra interpretación, pero pues no muy útil, está como muy aburrido nada más ver conjuntos que hacen eso, ¿no? Esta Ujú, ya es algo interesante porque te puse algo visual y te estoy enseñando cómo se mueven las cosas de los índices respecto a ciertas reglas, ¿no? ujú, Ya esto ya se transforma en un problema físico, de hecho, ¿no? Que ujú, es en encontrar, pues, las simetrías de ciertas cosas, ¿no? ujú, Cómo estas cosas no cambian la forma de esto, pero sí los índices. Entonces, lo único que los mueve es el tiempo, ¿no? Esto es un sistema ujú, dinámico. ujú, Muy bobo, nadie te lo va a mencionar como ejemplo de sistema dinámico, pero en el fondo es un sistema dinámico, porque estás viendo que las cosas cambian, pero con ujú. respecto a qué, no es con respecto al tiempo, sino con respecto a los índices. A los índices, me encanta. Ajá. Ujú, Hay de hecho un artículo de Claudio Mazzola donde se argumenta que justamente qué es el tiempo es un monoide. claro, Es el me encanta. monoide que parametriza las posibles movimientos de las cosas, ¿no? Ujú, Y bueno, lo que sucede, eso lo vamos a ver mucho después cuando veamos acciones, es que ujú, la acción de cualquier monoide define lo que se llaman órbitas y cada órbita, pues de hecho se puede recorrer viendo la aplicación de una secuencia en particular de cosas ujú, que pues acaban siendo los naturales y nuestra forma más natural de medir el tiempo son los propios números naturales, ¿no? Decir ujú, cuánto ha pasado, pues 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? ujú, Cuando tienes monoides que se pueden ordenar de manera lineal, como los naturales, los enteros, los reales, etcétera, pues esos son nuestros modelos del tiempo. ujú. Que es Pero, como en sistemas dinámicos discretos que iteran una función, un espacio. no, pero también bueno, sí, en los discretos es que iteran una función, pero también en los continuos, cuando indexas con los reales, ¿no? Claro, eso está muy bueno. Es lo mismo. Mm, Y el chiste es, de hecho, notar que pues podemos expandirnos más y pensar en todo el monoide. Regresando ahora sí que hoy me estoy poniendo muy filosófico, pero si bien. pensamos al estilo aristotélico Ujú, en el movimiento y la potencia, o sea, la idea es, tenemos aquí el triángulo, ¿no? ujú, Y la idea es, pues, ¿cuáles son todas las posibles formas de encontrarlo indexado, ¿no? Pues ujú. podemos tener, por ejemplo, mira, voy a hacer la siguiente convención para escribirlos rápidamente, ¿no? Ok. Aquí tengo, bueno, tal vez A, B y C no sean las mejores letras porque se va a confundir con lo anterior. Los voy a llamar X, Y, Z. A este Mm, punto X, Y, Z. Pues una indexación, pues puedo verla como poner tres números X, Y, Z, ¿no? ujú, ¿Cuáles son todas las posibles indexaciones que se pueden hacer? ujú, Pues tengo 0, 1, 2, 0, 2, 1, y ahí ya me acabé todas las que empiezan con 0, ¿estás de acuerdo? 1, 0, 2, 1, 2, 0, y ahí ya me acabé todas las que empiezan con 1, 2, 0, 1 y 2, 1, 0, ¿no? mm, Esto es la potencia, todos los posibles movimientos que se le pueden aplicar a esto, ¿no? Los cambios de mm, estado, son todos los posibles estados que puede tener esto, ¿no? ujú, Esto es, pues, por así decirlo, la potencia, todas las formas en las que esto puede suceder, ¿no? ujú, Y pues justamente la idea es, pues, ¿qué es lo que hace un sistema dinámico? Pues es ir pasando de
de estos, los cambios de estado, a lo mejor conforme van pasando las observaciones, es ir indexándolos, ¿no? Mm, Eso es todo lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, tenemos aquí en realidad lo que sea que modele el tiempo, que usualmente es algo lineal, actuando sobre algo que modela todas las posibilidades, que actúa sobre una entidad física, ¿no? Se ve interpretada físicamente, ¿sí? ujú. Claro, está súper bien. Es todo un modelo, me encanta. Ujú. Y esto es lo que es realmente, ¿no? El modelar el sistema dinámico. Es más fácil ver primero todos los movimientos posibles y después ver cómo te mueves sobre todos estos movimientos posibles o todos estos estados, que es lo que parametrizas con una ecuación diferencial o que con una regla dada por recursión o lo que tú quieras, ¿no? Y después cada Ok. una de estas cosas se interpreta físicamente de alguna forma, ¿no? Ujú. Pero entonces, pues puedes modelar directamente esta flecha gris sin pasar por la verde, ¿no? Claro. Entonces, esto es justamente la idea fundamental del álgebra del siglo XIX, donde el chiste es ver grupos, y ya después se dieron cuenta que podían ser monoides. Este, la física cuántica, de hecho, en realidad usa monoides, no grupos. Ok. Eh, usar monoides actuando sobre cosas, ¿no? Sobre estas cosas parametrizadas, ¿sí? Mm, Cada una de estas cosas, con la operación del monoide, tiene su interpretación aquí, ¿no? Y aquí mismo, insisto otra vez en mi crítica al modelo de la física cuántica que viene escrito en todos los libros que he leído, que es que nunca me explican esto, cómo se interpreta. ok. Me interpretas cada una de las posibilidades que me queda claro que ellos la manejan como el espacio de Hilbert, este, y bueno, la acción que los mueve es lo de un conjunto de operadores lineales distinguido. Lo que no queda claro es cómo esto se ve la acción reflejada en la entidad física, ¿no? Que pues no sabemos ni con qué variables las parametrizan, ni qué representan cada una de estas, ¿no? Está rota la teoría de modelos ahí. Ok. O al menos eso es mi perspectiva, porque nunca lo he encontrado claramente. Puede que sí, pero no lo he entendido. Pero el propio von Neumann admitió que él tenía ahí una gran deuda con la humanidad. Ok. ¿Y Pero bueno, consideras entonces que este modelo, esta teoría de monoides realmente representa algo fundamental físicamente, tan fundamental como el tiempo mismo? sí, Ok, sí, justamente. Ujú. ok. De hecho, el libro de John Rawls tiene al inicio una reflexión muy, muy interesante respecto al tiempo y la religión, Ok. este, en donde comienza justamente con la reflexión aristotélica, pues de qué es el pasar del tiempo, ¿no? Y justamente es esta propiedad asociativa de dejar primero pasar A para después dejar pasar B y C, es lo mismo que haber dejado pasar el equivalente a A y B y después dejar pasar C. Incluso en el lenguaje está el orden en el que pasan las Pues, cosas, ¿no? es que está como Primero y en nuestra después. intuición, está en nuestra intuición humana, ¿no? Y de nuestra experiencia con el tiempo. Es eso Wow. mismo. Y Ok. estas parametrizaciones, eh, pues son siempre relaciones funcionales, la manera en la que se interpretan acá, y dado que las funciones son asociativas con respecto a la composición, esto debe ser asociativo si quieres como el modelo más justo para todos esos casos, ¿no? Ok. Entonces, por eso estos dos axiomas no son de gratis. Y también, bueno, el neutro, esa es una tontería que podrías quitar o dejar, pero conviene muchas veces dejarlo. Pero es que también es una interpretación muy natural en términos de funciones el no hacer nada, el no transformarlo, ¿no? El dejarlo Claro, como está, tener un estado estático, ¿no? Este, claro. dejarlo tal cual lo encontraste la última vez, ¿no? Entonces, estas dos condiciones, pues sí son fundamentales. No tengo más que argumentos intuitivos y filosóficos, no hay algo así que te diga, es que esto, pues sí, no podrías quedarte con el modelo libre, porque sí te puedes quedar con el modelo libre y sí te podría servir, pero como que para esta interpretación de los sistemas dinámicos es fundamental, ¿no? Ok.
Muchas Y gracias. bueno, pues por otras cosas, pues, ¿dónde usamos sistemas numéricos para calcular, como la combinatoria? Pues dado que siempre son sumas y multiplicaciones y la suma y multiplicación de números naturales es asociativa, pues sirve tener cosas asociativas, ¿no? Claro. Para hacer estructuras. También corresponde entonces con estructuras algebraicas, matemáticas, bueno, con Pues es que estas conjuntos estructuras importantes. matemáticas quedamos que describen dos cosas, ¿no? Hasta ahora. Describen orden, Ok, o sea, me describe esto va antes de todo esto, ¿no? O describen cantidad, este concepto que te acabo de dibujar del número 6, del tener 6 cosas, ¿no? claro. Entonces son dos cosas, orden, cantidad, y acuérdate, pues, el producto se corresponde con un arreglo geométrico del producto cartesiano, y la suma, pues, se corresponde con una unión disjunta, ¿no? Una unión Esto disjunta. y esto, ¿no? Esto es el Ujú, concepto de 2 más 4, esto es el concepto de 2 por 3, ¿no? sí, de Son esos acuerdo. conceptos los que estamos modelando. Y Ujú, sí hay más versatilidad para todavía más conceptos, pero en realidad solo estos dos modelos son los que te he justificado, ¿no? El del orden y el de la cardinalidad, ¿no? claro. Y Pues muy tanto el orden como importante, la estamos cardinalidad viendo puede interpretar estos dos, ¿no? las entrañas, los fundamentos, la esencia misma. Ujú, Importante. Va. sí. Y bueno, pues no es nada sencillo, ¿no? Estas dos cosas ya vimos que estos son que funciones biyectivas, o sea, la existencia de funciones biyectivas o inyectivas, que a la vez definen un orden, ¿no? Claro. Y vimos que orden, pues en realidad buscábamos buenos órdenes para poder contar, y pues las cosas que se pueden contar son ordinales, ¿no? Y no son lo mismo. Estos dos conceptos no son lo mismo, ¿verdad? Claro. No son isomorfos. Claro. Ujú. Bueno, y por ahí todo el tiempo anda el concepto este de igualdad, ¿no? La noción de los De la iguales. identidad, sí. Claro. Y bueno, esta noción de identidad, pues, acuérdate que pues realmente con estas cosas de equivalencias, pues, son relaciones de equivalencia. Claro. Son relaciones de equivalencia. Y este concepto, pues a final de cuentas, pues se fue con funciones, ¿no? Eh, etiquetar con funciones inyectivas, suprayectivas, etcétera, ¿no? Entonces aquí Claro. ves los conceptos fundamentales de la matemática y por eso les llamo los fundamentos. Relaciones de equivalencia, funciones, órdenes. Sí. O sea, son como la terna sagrada, ¿no? Son la Santa Sí. Trinidad bueno, de los fundamentos de la matemática, entender órdenes, funciones y relaciones de equivalencia. Que Sí. bueno, a final de cuentas, pues todo esto que Fueron conjuntos. son, Ajá. sí, conjuntos. Bueno, pues, podría decir, son todas relaciones, y todas las relaciones, pues las vimos como conjuntos, ¿no? Sí, todas fueron descritas en términos de conjunto. Conjunto hoy es lo que punto y línea a Euclides. Sí, exactamente. Hoy en día, conjunto, pues es lo que punto y línea Euclides, y si nos vamos realmente hacia ya el contexto lógico, todo es lógica. Es lógica. El sueño logicista de Frege se cumplió porque los conjuntos lo vemos como un modelo del sistema ZFC o NBG, ¿no? Sí. Bueno. Que bueno, en mi caso estamos usando una variante de NBG. Entonces, ¿qué es un conjunto? Pues es un caso particular de NBG. Ajá. Ah, bueno, que O de, también debe tener sus categorías conceptuales más generales, ¿no? ¿cómo? Que también, así mismo, ¿qué le llamarías al conjunto? Es como una categoría conceptual, es un No, concepto, ¿no? Es un qué, bueno, es un modelo estrictamente conjunto. hablando, ¿no? Es un Bueno, modelo de pero esta teoría lógica. O a sea, lo que me esto, refiero es, acuérdate que pues es si no un tuvieras modelo. algo más grande con qué describirlo, si en este momento no estuviéramos en la NBG, como que conjunto sería el tope, me pregunto si NBG también tiene, Sí, ándale, modelo. sí, no, y bueno, NBG, en realidad Modelo. es modelo de primer orden, Ah, ok. un lenguaje de primer orden. Ah, modelo. Bueno, Por encima de esto, ajá, podrías meter todo esto como teoría de tipos. ok.
Y a final de cuentas llegas ya filosóficamente pues, a la gran pelea. Sintaxis y semántica. Ok, la gran pelea o la gran unión, ¿no? Quizá es donde son básicamente lo mismo. Es que ese es el problema, que sintaxis son solo símbolos sin significado y reglas de cómputo, y semántica son solo significados abstractos, ¿no? Claro. Es como Entonces, cuando lo se que sucede es toca. que como que siempre hay una especie de paradoja donde, pues para que valga la pena estudiar sintaxis, no lo puedes hacer sin interpretar los símbolos, ¿no? Y para que puedas expresar bien la semántica, necesitas poder escribirlo. Claro, Y entonces ya llegas a la pregunta del huevo o la gallina, ¿qué fue primero, la sintaxis o la semántica? claro. Quizás Yo no soy de son una tan escuela que te diferentes, dice pero que la existen. semántica debe predominar. Ok, O sea, ok. si tengo que elegir un favorito, me voy por la semántica. Pero, por ejemplo, si le preguntas a un computólogo, te va a decir que la sintaxis. Primero es cómo funcionan los bits y a partir de ahí tú lo interpretas para ver cómo ajustas la semántica. Necesitas primero tener algo donde trabajar y de cierta forma también es verdadero, incluso en el caso de la lógica clásica, porque Claro, necesitas primero tener la propia estructura del lenguaje con el que hablas para poder darle significados. de acuerdo. Entonces es así como, te digo, es como el huevo o la gallina, ¿no? No, Claro, no sabes cuál depende de cuál, ¿no? No, claro, en realidad sí van las dos direcciones. claro. Este, y es cierto, el lenguaje que usas te limita para lo que puedes expresar, porque la semántica está expresada en una metasintaxis, aunque sea, que pues, puede ser en nuestro caso el español o lo que sea que tengamos en la cabeza. Claro. Pero pues eso nos limita también, porque, pues, por ejemplo, piensa en el español, pues, cómo habrían tenido hace 4 siglos una palabra, o cómo expresarían, no sé, la idea de, este, el electromagnetismo? Hasta la fecha creo que no tiene una palabra este fenómeno electromagnético de que pues electricidad y magnetismo son fenómenos codependientes, ¿no? Cierto. O sea, no lo tenemos en una sola palabra, un solo concepto, y pues hasta la fecha creo que es muy difícil de explicar, y ya ni se digan los fenómenos cuánticos, ¿no? Este, Claro. o sea, eso pues son todavía conceptos que estamos tratando de expresar siquiera matemáticamente, ¿no? Y todavía tampoco es satisfactoria la sintaxis para esa semántica, ¿no? Ujú. La teoría cuántica de campos, pues es una semántica que por ahí está, pero todavía su sintaxis no está bien, ¿no? Y así como hay montones de teorías matemáticas, un montón de sintaxis que hemos hecho que no le hemos dado interpretación, ¿no? Estas famosas cosas de resultados Ujú. que en 300 años verán una aplicación, ¿no? Cierto, cierto. Entonces, esta cosa, a final de cuentas, esta es la gran pelea, sintaxis o semántica, ¿no? Yo Claro, diría que este es el conflicto de las ciencias teóricas, ¿no? O sea, el claro. conflicto de hacer física teórica, matemáticas o este, pues cualquier cosa que se traduzca a final de cuentas Ujú. en, pues en símbolos, ¿no? Que se Claro. quiera Sí hacer. son diferentes, como dices, pero son igual de importantes, creo. Creo que Sí, no, igual de fundamentales. Me hace pensar físicamente en luz y materia. Ajá. Energía y materia, sí. pues sí, o sea, es como que son las dos cosas más fundamentales que se han encontrado, pero pues no sabes cuál viene primero y cuál después, ni qué es una sin la otra, ¿no? Claro, Y ese es el gran problema, ¿no? Que pues, aquí no está muy claro. Porque pues en efecto no podemos conocer esto así de la nada. Aquí mismo ya hay una estructura, si te das cuenta, ¿no? claro. Ya le estoy dando estructura y entonces ya le puse una sintaxis, pero también una semántica a esta relación estructural, ¿no? Y Ok, pues nunca acabo. Nunca ok. acaba esto, ¿no? Este se va a ser el conflicto eterno, este, o la relación fundamental de todo. Ujú. Y pues bueno, al menos me parece como lo más importante pues, sí, pues, o sea, es que la ciencia en lo más básico, a final de cuentas, acaba siendo taxonomía, ¿no? O sea, lo más básico de todo.
O sea, darle nombres a las cosas, ¿no? Y cuando te das cuenta que dar nombres a las cosas, pues lo quieres hacer de manera sistemática, basado en algo, pues estás metiendo una estructura matemática, un orden parcial o alguna regla lógica, ¿no? Y vas a caer a fuerzas en esto, en este problema. De hecho, es un conflicto moderno en la taxonomía está entre, pues bueno, te hace la taxonomía basado en lo que te dice la genética, cómo está clasificado el ADN, o en base a las manifestaciones del mismo, ¿no? Porque hay características en seres vivos que se observan con diferentes ramas o cosas que se pueden estadísticamente demostrar que no están relacionadas evolutivamente, pero que acaban dando lugar a características muy similares a nivel macroscópico, ¿no? Claro, claro. Y quedas con este tipo de problema, ¿no? Lo distingues las cosas de acuerdo a lo que observas y a cómo las interpretas, como el tener 5 dedos, tener 4 patas, este tipo de cosas, o las distingues de acuerdo a la forma en la que están escritas en su nivel más fundamental, ¿no? Pues con el ADN, ¿no? Con los ácidos que forman al ADN y al ARN y estas cosas, ¿no? Toda la química es lo que te debería describir a los seres vivos o son las características de los seres vivos y sus relaciones, ¿no? Claro. No, pues Igual, entonces realmente estamos tocando las fibras de la epistemología, ¿no? sí, sí, esto pues es para mí lo que vale la pena de la epistemología, y es así como el micro contra el macro, ¿no? Ujú. ¿Qué importa más? Entender el universo, en su escala macroscópica, a nivel de galaxias y demás, o al nivel atómico, ¿no? Cómo de lo atómico describes todo lo grande, o cómo de lo grande vas siendo hacia más pequeño, ¿no? Claro, Ujú. Y es así pues bueno, ve, átomos nunca se observaron, pero se explicaron a partir de eso los comportamientos macroscópicos, ¿no? Por un buen tiempo. de Así como de acuerdo. repente, pues de descripciones atómicas se trataron de justificar fenómenos macroscópicos, como los cristales, ¿no? Los cristales los explican de acuerdo a un acomodo de las moléculas, ¿no? Claro. Entonces bueno, ya hice mucha filosofía, Ja, estuvo muy interesante. Muy pero bueno, es un interesante. punto muy, muy importante esto de, pues, cómo entra la matemática y la ciencia con todo esto. Claro. En mi opinión, no soy ningún experto, pero No, y pues, además poner en su lugar, claro, como dices, y poner en su lugar esta estructura que nos estás describiendo y estos axiomas, esta teoría de monoides, este monoide, pues cuántos años, cuánta depuración y eh, cuánto ejercicio en llegar a estas esencias. sí, no, o sea, esto es un ejercicio del siglo XX gracias o sea, hay que decirlo, esto fue gracias a que pues se recuperó un poquito de matemática de la física cuántica con von Neumann. Ok, Si von Neumann nunca se hubiera dado cuenta que valía la pena generalizar grupos o monoides a estructuras que no fueran finitas, tal vez todavía no tendríamos una noción general de qué es un grupo o un monoide, ¿no? pues Si buena, se hubiera von empezado Neumann. por eso. Y un poquito también los esquemas de Hilbert axiomáticos, ¿no? Tiene bastante Claro, que ver también con eso. Pero pues pues, esto es todo, un estudio muy moderno en realidad. claro. Y Este, a sus profes y a quienes estudiaron, y esto es un esfuerzo humano así brutal. ujú. Sí, todo el siglo XIX se tardaron en llegar a la esencia de que estos son los axiomas que necesitan y que no necesitan ver las acciones, sino nada más la estructura del grupo, del lenguaje, ¿no? Son 100 años para esa idea. Sí, fueron al menos 100 años, ¿no? Tal vez más si cuentas desde que empezó con Aristóteles, ¿no? Claro, O antes, porque pues esto es la paradoja de Zenón, esto es pues lo que es hacer la geometría misma, ¿no? O sea, desde Tales o antes viene. claro. No, pues aquí Es la idea del una método idea de axiomático también, ¿no? uf, más de Y está 2000 escondido el años. método Sí, axiomático en esta relación, ¿no? claro, tremendo. Entonces, sí, va muy, muy profundo. Y Va. entonces, pues, siguiendo con esta lógica, pues, si te das cuenta, pues hubo más reglas
en nuestro lenguaje formado por las letras A, B y C en el modelo del triángulo que solo pues esas palabras, porque nos dimos cuenta de que, por ejemplo, A por B podía ser lo mismo que B, ¿no? Ok, ya acabo de tener una regla. De hecho, también A por C, dado que A era hacer nada, pues puede ser lo mismo que C. Y resulta ser que si te pones a jugar con este modelito que te di, el de las transformaciones del triángulo, puedes descubrir otras relaciones, ¿no? Em, de hecho, se puede jugar para ver eh, que B por B te va a dar A, por ejemplo, ¿no? La palabra BB va a ser equivalente a la palabra A. Y puedes tener también eh, algo del estilo eh, AAA, perdón, CCC, que es equivalente a, ¿no? Porque rotar 3 veces el triángulo te va a regresar a la configuración original, ¿no? Y también hay, si no me equivoco, otra relación que va a ser BCC, va a ser lo mismo que CB. Entonces, pues todas estas cosas curiosas, pues te permiten, de hecho, definir un monoide finito. Ajá. Te puedo definir perfectamente esto en una tabla, donde te ponga A, B y C, A, B y C, y te ponga las reglas para cómo formar las palabras, ¿no? De hecho, te voy a decir cuáles van a ser todas las palabras que voy a usar. Voy a usar A, B y C, CC, y me faltan dos más, CCB y CB. Y usando estas reglas te puedo rellenar toda la tabla, ¿no? De este grupo. Bueno, va a resultar ser un grupo, pero este, a priori es solo un monoide, ¿no? De manera que de forma fundamental, también la educación básica y las tablitas de multiplicar en algún espacio son relevantes. Sí. De hecho, pues son relevantes, al contrario a lo que uno pensaría. Ah, Nada más porque resumen el cómo describir la función. Si no, pues podría hacerlo tal cual como se debe hacer, que es que pues la función pues es una colección de parejas ordenadas, ¿no? Pero como se pone un poquito engorroso, por ejemplo, decir la pareja ordenada A, B le tengo que asignar B, la pareja ordenada A, C le tengo que asignar C, la pareja ordenada, no sé, digamos, CCB, C le ah, asigno A, ¿no? Pues bueno, puedes darte cuenta, aquí tengo 6 cosas, 6 por 6, 36. Pues tengo que escribir 36 parejas ordenadas, ¿no? claro. Y bueno, haz la cuenta del número de símbolos que tengo que poner, pues que van a ser 3 símbolos por cada una de esas 36. Entonces son 3 por 36 cosas, los símbolos que tengo que escribir entre paréntesis y comitas. Ujú. Y eso que me da 3 por 36 me va a dar 90, 90 más 18 son 108. 108, ¿no? Se ve todas las cosas que tengo que escribir, da una flojera tremenda, ¿no? Y en la Ujú. tablita, pues, ¿qué tengo? Tengo 6 más 6 más las 36 cosas de acá, ¿no? 6 más 6 más 36 me va a dar 12, 42, 48, ¿no? 48. Compara la magnitud de escribir 48 símbolos contra 108. Ujú. Entonces, por Claro, eso se prefiere el arreglo de tabla. Pura claro. combinatoria. Ujú. Es nada más eso, así de sencillo, ¿no? Claro. Entonces, con esto, pues, tenemos ya nuestra aproximación hacia monoides, ¿no? Ujú. Vamos ahora a, déjenme ver mi plan de estudio, porque vimos monoides libres. Bueno, pues voy a nada más dar la definición formal de monoide para seguirnos. A ver si llegamos a ver, ¿qué te dije que quería a ver si llegábamos? Ah, sí, hasta el producto, ¿verdad? Uy, es un montón. No creo que no vamos a llegar hoy. No. Vamos a ver la definición de monoide, ¿no?
Ok. A final de cuentas es una terna, ¿no? Se dirá que A por E es un monoide si solo si vamos a pedir que cumpla tres cosas, ¿no? Primero, va a ser que esto sea una función de A cruz A en A, ¿verdad? Ok, claro. Segundo, vamos a pedir que esto se comporte como bueno, vamos a pedirle a esto que sea Un asociativo. neutro. Es decir, perdón, sí, y Que la sea tercera va a ser, asociativo. ¿no? Mm, Dados X, Y, Z elementos de A, queremos que X por Y por Z sea lo mismo que X por Y por Z, ¿no? Y tercero, dado cualquier elemento de A, se pide que X por E sea igual a X y E por X sea igual a X, ¿no? Ya, eso es todo. Tenemos un monoide. Eso es un monoide, exactamente. Ok. Hay por aquí pues siempre algunos resultados medio tontos que son como obligatorios. En particular, uno que siempre gusta es la unicidad del neutro, Mm, que va en el siguiente sentido. Eh, ¿Cómo diría esta proposición? Si esto es un monoide, entonces, y tomo un elemento particular de A que cumple pues justamente la propiedad del neutro, es decir, para todo X en A. De hecho, basta con que la cumpla de un lado. Si para todo X en A se cumple que A por X es igual a X, entonces ese elemento de A que me tomé está obligado a ser E. mm, La demostración pues es bastante sencilla. ¿Por qué? Porque, me faltó aquí un axioma importantísimo. ah, Muy bobo, pero muy importante. E tiene que ser elemento de A. claro. Si no, no tiene sentido esto, ¿verdad? Perdón, se me fue. Estaba tan sencillo que lo olvidé. Pues como E es un elemento de A, se tiene que A por E tiene que ser igual a E, pero como E es el neutro, A por E es A, ¿no? Y ahí sale la igualdad directamente, ¿verdad? Muy bonito. Ujú, Es toda la complicación que tiene esto, ¿verdad? mm, claro. Eh, Ejemplos de monoides así famosos, Ejemplos. Bueno, pues hay muchos o sea, los más bobos son estos, útiles, ¿no? ¿no? Lo, Z con la suma y el 0, Mm, Z con la multiplicación y el 1. De hecho, también los naturales, con la suma y el 0. Los naturales, con la multiplicación y el 1, también te dan otro ejemplo. Y bueno, reales, racionales, estos son los monoides que están choteados, ¿no? Ya todo el mundo los ve todo el tiempo y pues dices, pues ¿para qué estudiar monoides y no estudiar mejor directamente a los enteros o los naturales, ¿no? Entonces resulta ser que pues sí hay más a los monoides que eso, ¿no? Te puedo dar así uno no tan trivial que pues sí hemos visto, que es que si tienes a un conjunto, la potencia de A con la diferencia simétrica y el vacío forma un monoide. Esa no te la esperabas, ¿verdad? ujú. Bueno, ya no es de las No, más choteadas, ¿verdad?
Y bueno, hay otra forma también de verlo como monoide, y esencialmente es porque te estoy dando puros anillos, ¿eh? Este, es que Ok. pues los anillos definen monoides con la suma y la multiplicación, ¿no? Pues con la intersección y usando A, que es el neutro, pues también tienes otro monoide. Ok. Otro ejemplo menos trivial. um, Déjame pensarlo. Eh, mm, un ejemplo no tan trivial. Bueno, está difícil darlos, la verdad. O sea, sin más teoría. Se puede hacer Mm, con más teoría, usar más monoides, ¿no? Bueno, pero, o sea, como qué tan útiles son, o, bueno, qué tan fácil encuentras esos problemas, pues en realidad ujú. no tanto, pero bueno, este es el otro que va a ser paradigmático. Agarrar Claro. el punto de ¿Ahí funciones de A en serían A. modelos de otras estructuras de otra, o ahí cómo se interpretaría justo estos monoides? No, pues son monoides. Son cosas que cumplen los axiomas para ser monoides. Claro, totalmente de acuerdo. Y bueno, Solo digamos, si me quieres ver como preguntaba algo qué que estaban justifique modelando. esto, o sea, los naturales, pues, ¿qué te modelan? Pues ya sabes que modelan las cardinalidades de las cosas finitas, ¿no? Bueno, Ujú, los naturales con la suma y el cero. La multiplicación, pues, modela, sabes que acumular cosas mediante la suma, ¿no? mm. La Sí, suma en los enteros, pues, es la extensión de geométrica de los naturales hacia la derecha y la izquierda, ¿no? Y la multiplicación es la extensión geométrica de esta multiplicación en este mismo esquema, ¿no? De la línea. sí, La realmente potencia son de A, pues sabes que relevantes. modela todos los subconjuntos de A, ¿no? Eso está muy bueno. O sea, pero ahí me preguntaba, es ya justamente un monoide, pero metiéndose a modelar como que una realidad física en la teoría de conjuntos. Ujú, sí. O sea, como que no supe ahí meterlo. Sí, Pero es que a sí, fin de cuentas, son como todas monoides estas muy construcciones interesantes. están en conjuntos, pues ahí están. Eso es lo que modelan, unos conjuntos que cumplen eso, ¿no? Exacto. Ujú. Pero, o sea, que ya es dentro de una realidad como de la matemática, ya es una realidad matemática, Ujú, que es sí, también modelada por otra parte de la realidad matemática, me gusta. sí, sí. Mm, Sí, entonces a final de cuentas, pues mm, no dejan de ser nada más estructuras abstractas, en realidad, ¿eh? claro. No tienen mucho significado, más que cuando los ves ya en un modelo plasmados. Y pues bueno, si piensas ya en este ejemplito general que te di de los monoides en realidad pues modelan sistemas dinámicos. Ah, ok, Ujú, ya un sistema dinámico pues es cosa de que te encuentres algo, lo muevas, veas cuáles son todas las posibilidades para moverse y las ujú, parametrices. Ah, y esta mm, parametrización es el monoide. Ah, ok. Pero pues dame un algo y yo te lo parametrizo, eso es lo que me tienes que dar. exacto. Y justamente el ejemplo fundamental se verá más adelante, pues es agarrar el conjunto de funciones de un conjunto en sí mismo con la Órale, composición y la identidad, ¿no? Ya, ese claro. es el monoide fundamental, el monoide de monoides, ¿no? Wow. Ujú, claro. Esa al final de cuentas, pues hacia dónde va todo esto, ¿no? Ujú, va. Ah, súper interesante. Ujú. Entonces, bueno, para Mm, movernos un poquito más adelante, pues voy mm, a hablar de los monoides que empiezan a resultar muy útiles, que son los ok. grupos. Ujú. Ah, ok. Ya, querías, creo, mencionar los monoides libres. Ah, pues los monoides libres son estos, ¿no? Es Ah, la construcción de tomar un conjunto y hacer todas las palabras. Ya te di la construcción, esto es el monoide libre. ya no entendí entonces la diferencia entre monoide solo y monoide libre. Ah, Un monoide libre, pues si te das cuenta por la construcción siempre es infinito, ¿no? ok. Y el monoide libre tiene esta definición de la operación y demás, ¿no? Mm, Te di ok. también un ejemplo de un monoide que no es libre. ¿Por qué? Porque era finito, ¿no? Ah, se me fue. ¿Y a qué se refería esto de que no era Mm, libre? Pues si te diste cuenta, es que cumplían ecuaciones, estas cosas, palabras que no son iguales, pero las forcé a ser iguales. ok. Y Ah, bueno, ya, ya no te rellené la tabla, pero se puede rellenar, no es difícil. ya, se me fue ese detalle. Va, gracias. Más adelante se va a ver qué hace que el monoide libre merezca el nombre de monoide libre. Lo que Ok. pasa es que, pues bueno, en realidad ha sido que no me he querido meter con el rollo categórico. Ajá. Mm, ok, ok, Pero de el fondo acuerdo. viene con algo que se llama una propiedad universal.
La idea de un monoide libre es exactamente la misma idea que la de la base de un espacio vectorial. Tienes un conjunto y tienes una forma de meter este conjunto en el monoide libre. Es una forma estándar, una inclusión. Y de hecho, si tienes cualquier otra función a cualquier otro monoide, vas a encontrar una única función que preserva la estructura de monoides que va a ir del monoide libre a M. Ok. Y Órale. cuando juntes esto con el teorema del isomorfismo de Noether, vas a llegar a algo todavía más poderoso, porque te va a decir que pues esto te permite expresar cuando la función f tilde es suprayectiva a M como un cociente del monoide libre. Mm. Eso te dice cualquier monoide que se encuentre generado por A, o sea, que lo puede, que con bajo una cierta forma, o sea, por ciertos elementos, porque tomar una función de aquí a acá, pues es esencialmente indexar con A ciertos elementos M, ¿no? Ujú. Y dices, todas las cosas que se pueden formar con todas las palabras, con esos índices, las modela esto. Si este algo es suprayectivo, eso significa que M está generado por esas palabras. O lo que es equivalente es que M se puede ver en el futuro como agarrar el monoide libre y hacer un cociente con respecto a una cierta relación de equivalencia, como la de acá arriba, ¿no? La relación de equivalencia que te dice que AB es lo mismo que B, AC tiene que ser lo mismo que C, extendiendo todas las propiedades algebraicas, ¿no? Del producto, o sea, la asociatividad y el neutro. Ah, está buenísimo. Ah, Entonces, a cualquier monoide lo vas a poder ver como un cociente del monoide libre. Y esto es una idea general que se extiende a toda el álgebra, wow. porque esto funciona no solo con monoides, también con grupos. Vas a poder definir el grupo libre y hacer un cociente. Resulta ser que, de hecho, este cociente en el caso de grupos ya no va a ser solo una relación de equivalencia, sino otro grupo. La relación de equivalencia va a ser equivalente a dar un grupo, y entonces ya va a ser un cociente de grupos. Cuando lo veas después en módulos, también va a suceder esto. Todo módulo se puede ver con el cociente del módulo libre con respecto a alguno de sus subgrupos, ¿no? Esto es lo que en álgebra lineal eh, es el resultado profundo del teorema de la dimensión. El teorema de la dimensión, si lo ves a este nivel, ¿qué te dice? Tienes un espacio vectorial V y dices V bueno, lo que haces es mandarlo a otro espacio vectorial W con una función lineal, ¿no? F. Y el teorema fundamental te dice V es isomorfo al kernel de F, suma directa, el rango de F, ¿no? Para que entonces digas la dimensión de V es la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen, ¿verdad? Ujú. Pero esto, ¿qué es de fondo? Eh, Resulta ser que la imagen de F se puede expresar por el teorema del isomorfismo de Noether como B cociente el kernel. Entonces, en realidad lo que estás diciendo es B es isomorfo al kernel de F, suma directa, eh, el propio espacio vectorial B cociente el kernel de F. Y en esencia estás viendo la imagen de F como un cociente de B, porque fíjate, tienes aquí B, tienes acá F, tienes acá W, que es cualquier otro espacio vectorial, pero si quieres vamos a fijarnos nada más en la imagen de F. Esta se mete en W. Ajá. Y después aquí tienes de B a su cociente, pues la proyección, ¿no? El teorema del isomorfismo de Noether, que es equivalente al teorema de la dimensión, te dice que estos dos son isomorfos. Ajá. Hay una única función lineal que hace esto conmutar, y justamente esto pues es la inclusión. Esto te permite recuperar a toda la función f. Perdón. Pues es que la función f estrictamente es lo mismo aquí, acá, ¿no? Como conjunto. Porque la Ok. función es la identidad, ¿no? Entonces, esto es Mm. el primer teorema del isomorfismo que
acaba desembocando justamente gracias a esto en el teorema de la dimensión. Pues entonces es fundamental la idea de monoide libre. Sí, es fundamental. Es Ajá. Y fundamental. este mismo esquema, o sea, lo que pasa es que está un poquito ya muy reducido ahí porque lo que pasa es que V es una base del propio espacio vectorial V, y si esta base la puedes ver transformada a partir de la función f, pues escribes una única función, ¿no? Es esto que sabes que si tienes una base del espacio vectorial V y tienes para cada elemento de esta base un elemento de W, hay una única función lineal que va de V a W que hace conmutar esto, ¿no? Esto es todo lo que hay en el fondo, ¿no? Ahí está la idea de base, ¿no? Lo que pasa es que en espacios vectoriales, pues, todos tienen base. Entonces, como que se ve demasiado fácil. Todo espacio vectorial va a resultar ser un módulo libre. Pero cuando cambias a anillos, vas a tener casos muy interesantes como pasar de Z a ZN. ZN no es libre porque no es infinito. Pero va a resultar que pues, te agarras un conjunto de un solo elemento, mandándolo aquí al 1 y aquí al 1, hay una única función lineal de módulos, de Z módulos, o de grupos abelianos, que hace esto conmutar. Que pues va a resultar ser justamente la que te permite exhibir que Zn es el módulo Z cociente el submódulo NZ, ¿no? Seguramente esto que lo has visto muchas veces. Es una de las cosas fundamentales que puedes sacar de esto, ¿no? Buenísimo. Y bueno, se va a seguir extendiendo y en particular me va a interesar para la geometría algebraica cuando se extienden anillos. Algo muy interesante es, por ejemplo, agarrar un conjunto con una sola variable, meterlo como R estructura a R de X, es decir, el anillo de polinomios en X, y agarrar cualquier otra álgebra definida sobre los reales, por ejemplo, los complejos, y saber que existe un único homomorfismo de aquí a acá, ¿no? Existe un único morfismo de anillos que hace esto. Y de hecho resulta ser que cuando veas el kernel de este homomorfismo, vas a tener algo muy curioso, que va a ser de R de X, puedes ir a los complejos, muy fácil, mandando la evaluación de X en Y, o sea, mandando X al número complejo Y, tienes una evaluación, ¿no? Mandas a cualquier polinomio, pues a la evaluación de ese polinomio real en y te va a dar un número complejo. Entonces acá tienes el anillo R de X, cociente el kernel de este homomorfismo de anillos, y resulta ser que el kernel de eso va a ser justamente lo que te da el ideal generado por el polinomio x cuadrada más 1. Y dado que esto va a ser su proyectivo, vas a poder describir el anillo de los números complejos como el anillo de polinomios con una variable en los reales, donde estás identificando todos los polinomios que cumplen x cuadrada más 1 como 0, ¿no? Es decir, cada que puedas factorizar x cuadrada más 1 de un polinomio real, lo identificas como el 0. ¿Por qué? Porque en los números complejos hay un número que cumple que x cuadrada más 1 es 0, ¿no? Que es y, la propia evaluación, ¿no? Entonces, esto pues se tiene formas de definir más cosas algebraicamente, y esto también te va a permitir, por ejemplo, si ves, bueno, aquí en una variable no está tan interesante, pero en dos variables vas a ver que polinomios en dos variables como rxy, cociente, algún par de ecuaciones, ¿no? Te van a inducir un campo, probablemente, o algún anillo, ¿no? Cuando tengas este isomorfismo, pues resulta ser que las curvas que describen en el plano estos polinomios, por ejemplo, no sé, puedes pensar en un círculo. Imagínate que tuviera aquí el polinomio x cuadrada más y cuadrada menos 1. El conjunto de puntos que cumplen ese polinomio, pues son círculos, ¿no? Y pues bueno, quieres asignarle invariantes algebraicos al círculo y resulta ser este anillo.
esto va a ser un anillo. Ujú. Y este anillo va a decirte, pues, cuáles son todas las ecuaciones que puedes poner sobre este círculo que no sean las que ya cumple trivialmente, las que ya son igual a cero, ¿no? Es como una forma de reducir en términos de ecuaciones. Y lo que va a pasar es que vas a tener diferentes figuras geométricas descritas por polinomios, no sé, círculos y parábolas, y vas a querer ver cómo las ecuaciones que están aquí se transforman en ecuaciones acá, cuáles son compatibles, cuáles no, y qué cosas defines, ¿no? Por ejemplo, la intersección entre círculos y parábolas, pues hipérbolas, por ejemplo, te pueden dar este algún conjunto de 4 puntos, ¿no? O de dos, o incluso de tres, o de uno, o vacío, ¿no? Ujú. Entonces tienes formas de encontrar algebraicamente, pues la solución es eso de acuerdo a la forma geométrica que tienen, ¿no? Y bueno, como decía, uno de los objetivos de la geometría algebraica es pues distinguir formas como esta, donde pues ves que son dos componentes conexas separadas, a comparación de esto que es una componente conexa pero que tiene un hueco, ¿no? Mm. Esto es topológicamente homeomorfo a tener una pareja de líneas paralelas, y esto topológicamente no es homeomorfo a esto, ¿no? Entonces, ¿qué propiedades Ujú. tiene esto topológicamente en términos de las cosas que puedes hacer algebraicamente, ¿no? Mm. Y pues imagínate lo que es que te dé ya en general, pues n polinomios y te diga, a ver, dime cómo se ve la solución de esto, ¿no? Lo vas a ver como una dona, si es una dona, cuántos huecos va a tener, o se va a ver como un círculo, o se va a ver como líneas, cómo saber qué hay, ¿no? Cuántas componentes conexas va a tener, todo este tipo de cosas es lo que quiere responder la geometría algebraica, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, hacia allá vamos y Ok, este, creo que le voy a poner el freno por hoy aquí, ¿no? está muy bien, está Para muy bien. que Pues se quede muchísimas esto en gracias, la idea de los Esteban. monoides. Entonces la próxima vamos a seguir con grupos, homomorfismos de grupos y subgrupos y a ver si llegamos a construir el producto cartesiano de grupos y empezar a ver pues un poquito de pues la idea de propiedad universal ahí. Si recuerdan, vimos la propiedad universal del producto que te decía algo así como pues dadas dos conjuntos A y B, sabemos que de A cruz B hay una función canónica hacia A y otra hacia B, que es proyectar por la izquierda y la derecha. Y dado cualquier otro conjunto, si tienes una función a A y otra función a B, hay una única función definida de Z a A cruz B, ¿no? Ok, Vamos a darnos cuenta de que si cambio la palabra conjunto, pero mantengo este diagrama ahora representando monoides, también se cumple. Manteniendo este diagrama grupos, también se va a cumplir. Ajá. Y claro. Y eso nos va a permitir dar de manera canónica una estructura de grupo al producto cartesiano. Ajá. O de monoide al producto cartesiano. Y eso es lo que me interesa. Ujú. Perfecto. Muchísimas gracias, Esteban. Pues nos fuimos a niveles súper profundos. Pues muchas gracias, nos vemos la próxima vez.